Hola, buenos días. Esta es la segunda versión completa del anteproyecto. Lo uno y lo otro, dos categorías unidas por el miedo, es como provisionalmente lo he titulado. Mi nombre es Jenny Carolina Martínez y mi directora de tesis será la profesora Claudia Patricia Carbonell. Para encontrar el tema que quiero analizar durante la tesis, he visto dos problemas que ocurren en la cotidianidad y es, en primer lugar, el tema de la exclusión, como se ha venido tratando en la historia de la filosofía, el concepto del otro. Y es que a menudo quien no hace parte de, es decir, el otro o lo otro, es excluido por quienes sí hacen parte de. Por ejemplo, el rechazo hacia los extranjeros. En segundo lugar, hay diversas conductas que no dependen de algo ajeno, sino que al contrario hacen parte de un entorno familiar, es decir, propio. Y estas conductas también son motivo de rechazo. Por ejemplo, las conductas anormales. De esta forma, me pregunto si la aprensión respecto del rechazo a lo uno es semejante respecto del rechazo a lo otro. Mi hipótesis provisional es que efectivamente existe una forma de asimilar el rechazo tanto a lo propio como a lo ajeno, y este es el miedo. En ambos casos aparece el miedo porque, siguiendo a Aristóteles, se intuye un mal, que mediante el rechazo se desea evitar. En ambos casos, el mal que se desea evitar depende de lo que se estipula como correcto o incorrecto dentro de una comunidad específica. La historia nos ha dado el estudio del otro, específicamente en la filosofía. De acá proviene eh, este estudio. En Hegel, este problema da frutos y se entiende como alteridad, es decir, en su famosa dialéctica del amo y el esclavo, el amo no puede constituirse como, perdón, el esclavo no puede constituirse como esclavo sin la existencia del amo. Es una alteridad. Simón de Beauvoir más adelante lo trata de la misma forma, eh, diciendo que el hombre, perdón, la mujer es la alteridad del hombre, de manera que no se puede constituir uno sin el otro. Y de igual forma, Sartre y Freud lo tratan en sus estudios y siempre el otro es entendido como la alteridad, algo sin lo cual la identidad de una cosa no puede constituirse como tal. La historia del miedo, por otro lado, em, ha sido estudiada por Aristóteles, Hobbes, Martha Nussbaum y bastantes sociólogos, y este generalmente se ha entendido como aspecto vinculante del ser humano no solo a la naturaleza, sino también a la civilidad. Es así que dentro de mi estado del arte me gustaría tratar específicamente lo otro, lo uno, y las emociones como el miedo y la repugnancia para configurar la investigación. Sobre lo ajeno, quiero tratar a un filósofo búlgaro-francés llamado Svetan Todorov, quien ha dicho que el rechazo a lo ajeno proviene del hecho de universalizar como buenas o como verdaderas las conductas propias y pensar en lo ajeno como su contrario. Por otro lado, el problema del uno, lo cual es en sí ya el problema para la tesis, eh, quisiera por un lado tratar a David Su, por otro lado espero encontrar más autores que traten este tema. David Su por el momento trata de comprender la conducta normal y los modos de, em, en los cuales quienes estudian la salud mental tratan a las diferentes expresiones de estas conductas anormales. Sobre las emociones como el miedo y la repugnancia, quiero tratar a Martha Nussbaum y Aristóteles, Martha Nussbaum, por un lado, trata estas emociones dentro del derecho y la vida pública. Aristóteles lo hace de la misma forma, pero un poco más
hacia lo personal. Em, bueno, creo que esta pregunta es filosófica en primer lugar, porque en realidad tengo bastante curiosidad de conocer si en realidad hay una relación entre lo conocido y lo desconocido, entre el rechazo a lo conocido y lo desconocido, y de qué manera asimilamos este rechazo que ambas cosas nos producen. Esta investigación busca excavar y reflexionar en las emociones que posibilitan conductas como el rechazo, y con ello encontrar una conexión entre dos categorías que intuitivamente se presentan como contrarias, y con ello poder ir más allá de lo que la experiencia empírica pueda ofrecernos. Entiendo, por otro lado, que el rechazo siempre ha estado profundamente arraigado en la sociedad, y con esto me gustaría acercarme un poco al meollo del asunto y ayudar a la reflexión y el diálogo con dos autores específicos que son Todorov y Marta Nussbaum. Bueno, los objetivos de mi investigación, el primero es responder si el objetivo general es responder si la aprehensión respecto del rechazo a lo uno es semejante a la aprehensión respecto del rechazo a lo otro. Los objetivos específicos son, primero, una formulación de qué es lo uno y qué es lo otro, qué es lo ajeno y qué es lo propio. También me gustaría, pues es lo mismo, pero quisiera darle ese matiz. La formulación de la aceptación y el rechazo, cómo se entiende y su relación con lo correcto y lo erróneo. Más tarde quiero tratar en profundidad lo incorrecto como un detonante de miedo y el miedo como un detonante de rechazo. Luego trataré el miedo a lo uno y finalmente el miedo a lo otro para concluir a ver si el miedo a lo uno y el miedo a lo otro em, son efectivamente el mismo miedo o qué relación hay entre estos sentimientos. La propuesta de esquema para el documento es, en el primer capítulo, hablar de lo uno y lo otro, la aceptación y el rechazo. El segundo, detonantes de emociones. El tercero, el miedo a lo uno y el miedo a lo otro, las conclusiones y la bibliografía. La literatura que requiero para esta investigación, como ya lo he mencionado antes, eh, principalmente va a ser a Svetan Todorov, el filósofo búlgaro-francés del que les he hablado, Marta Nussbaum y Aristóteles. Como bibliografía secundaria, por ahora, quiero tratar a algunos autores que han estudiado el tema del rechazo y la exclusión, quienes son Nelson Jair Kuchum-Ben Holguín, Julio César Vargas Bejarano y David Su. Muchas gracias.